Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Reyes, técnico de la oficina Acelera Pyme de la CRES. Como bien sabéis, esta oficina es iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para impulsar la transformación digital de las pymes españolas, con herramientas como el asesoramiento y la formación. Os animo a contactar con nosotros en la página web. Luego facilito los datos, tanto el correo como el teléfono de contacto. Me gustaría presentaros a José Antonio González Carrillo. Él es CEO de González Carrillo Studio, que son especialistas en marketing estratégico, online y offline, identidad gráfica, branding, packaging y diseño gráfico, comunicación, creación en la web y redes sociales. Ellos también son expertos en el desarrollo de la aplicación de estrategias para el punto de venta, online y offline, como he comentado. Llevan también contenidos, branding, naming, storytelling, identidad de marca, diseño gráfico, editorial, creatividad y planes de marketing, entre otros servicios. Tienen 20 años de experiencia, o sea que saben bastante lo que hacen en el mundo de la publicidad, la imagen corporativa, el diseño gráfico, marketing digital, tanto en el ámbito nacional como internacional. González Carrillo Studio ha desarrollado proyectos para grandes empresas en múltiples sectores. Hoy nos va a acompañar en la jornada la importancia de la comunicación gráfica digital en la empresa. Como bien sabéis, la comunicación gráfica digital es una poderosísima herramienta que puede mejorar la eficiencia, la transparencia y la efectividad de las comunicaciones en las empresas. Antes de comenzar, quiero daros las gracias a los que estéis presentes por acudir a la jornada, también a los que estáis online. Sabéis que tenéis disponible un chat donde podéis trasladarnos vuestras preguntas o vuestras inquietudes. Y por último, también mencionar que cuando termine la jornada recibiréis una encuesta de satisfacción para que valoráis tanto la información como el servicio. Os agradecemos que estéis ahí y sin más, le cedo la palabra. José Antonio, muchas gracias. Pues nada, Alberto, un orgullo que me hayas presentado así y, cómo no, primeramente agradecer al público asistente y al público online su presencia y, como no puede ser de otra manera, agradecer a la CREX y a la oficina Acelera Pyme que de alguna forma hayan contado con mi presencia aquí hoy. A partir de este momento, bueno, vamos a intentar hablar de un concepto que es la importancia de la comunicación gráfica, de la marca, desde la perspectiva digital en la empresa, pero quizás matizando esto de la empresa como a la pequeña y mediana empresa, es decir, a la pyme y a todo lo que implica, digamos, a esa empresa del día a día que, desde mi punto de vista, necesita potenciar esos factores digitales y esa presencia de marca en sus canales de comunicación. González Carrillo Studio, como ha comentado Alberto, intenta buscar ese soporte a la pyme para dar una comunicación, digamos, efectiva y que sirva para potenciar, digamos, esas herramientas que las grandes empresas utilizan, pero, como digo, en el terreno de la pequeña y mediana empresa, concretamente aquí en Extremadura, en Badajoz, en fin, en todo este entorno. Bueno, comentaros un poco. Vamos a hablar primeramente de lo que es la identidad gráfica, como un apartado, digamos, monográfico, y vamos a hablar luego del desarrollo digital de la marca, porque somos todos conscientes de que de alguna forma la apuesta digital ha venido para quedarse. Ninguna empresa, sea del sector que sea, puede prescindir, digamos, de esta comunicación digital. Y a partir de ahí vamos a intentar desmembrar en este pequeño rato lo que desde mi punto de vista es importante a la hora de forjar una marca que podríamos extrapolar a la marca personal, pero en este caso a la marca de la empresa, para que sea más competitiva en el caso del entorno digital. Y bueno, vamos a empezar a hablar de esa estrategia digital de la marca y ver qué deberíamos de tener en cuenta y a la hora de conceptualizar, digamos, un buen planning de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sin entrar en mucha teoría, sí me gustaría hacer énfasis de que, aunque estamos hablando de un entorno digital,
de alguna forma, el entorno digital se fundamenta en un concepto estratégicamente también analógico, digamos, físico. Es decir, lo digital no es nada nuevo en el sentido de planificar o conceptualizar lo que es una estrategia gráfica, en este caso digital. Con lo cual, vamos a buscar un análisis que siempre va a estar fundamentado en el desarrollo de un plan de marketing mix tradicional basado en las 4 Ps famosas del marketing tradicional, ¿no? Que son producto, cuál es la propuesta de valor de nuestro producto, precio, distribución, placement y promoción, para ver cómo vamos a desembocar en cómo comunicar esa marca, esa identidad, esa estrategia gráfica. Lógicamente, además de esas 4 Ps del marketing tradicional, tenemos que tener en cuenta lo que es la importancia de estos, digamos, términos, muchos de ellos anglosajones, pero que de alguna forma no dejan de ser palabras que ya están, digamos, mimetizadas en nuestro entorno, ¿no?, empresarial, como puede ser el briefing. En este caso, el briefing no es más ni menos que un informe que debe de hacer, en este caso, la agencia de comunicación, el estudio, para conocer la empresa desde su ADN, entender cuáles son, digamos, su historia, su cultura empresarial, qué propuesta de valor tiene la empresa, de dónde viene, es decir, desglosar en ese briefing, en ese informe de trabajo que un estudio de comunicación debe desarrollar, de alguna forma, ese ADN que comentaba antes, para entender hacia dónde queremos llegar en esa propuesta gráfica identitaria. Por otro lado, hay que traducir ese briefing, ese informe, una vez elaborado bajo entrevistas presenciales, online con la empresa. Tenemos que, antes de empezar a trabajar todo lo que es la identidad gráfica, sus aplicaciones digitales y luego otros términos que vamos a hablar como la omnicanalidad, tenemos que de alguna forma, con ese briefing, llevarlo a la comunicación ya interpretada para ver en su propuesta de valor, analizando sus targets, sus públicos, a quién nos vamos a dirigir, dónde quiere llegar la empresa con esa marca identitaria digital, para, de alguna forma, pasar ese briefing a, digamos ya, a un plan de trabajo donde bien en diferentes desarrollos digitales, digamos, como pueden ser una adaptación de marca, una creación de marca, una adaptación de esa marca a nivel secundario, en tamaños, en propuestas, en color, cómo podemos de alguna forma ya elaborar esa marca, digamos, con cierto corporativismo debido a esa cultura empresarial que hemos hablado, debido a ese ADN, debido a esa propuesta de valor que la empresa, sea una empresa o un servicio, quiere transmitir bajo la creación de esa nueva marca identitaria gráfica, digamos, digital. ¿De acuerdo? ¿Qué elementos, para empezar a desglosar, tenemos que comenzar? Bueno, el primero sería hablar de la marca, ¿no? Esa marca identitaria. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, aquí seguimos hablando un poco de términos también un poco anglosajones, pero bueno, que vamos a entender, es parte de, lógicamente, del mundo en el que vivimos. Y un término que la empresa debe de empezar a conceptualizar, la pequeña y mediana empresa, insisto, es fundamental que la pequeña y mediana empresa tome contacto con todo esto, que vea que ella necesita de alguna forma empezar a invertir en estos procesos de comunicación, es el concepto de branding, que no es más ni menos que ese brandeo, esa marca, brand, viene del inglés, que es de alguna forma desarrollar una universalidad en la creación de una marca. Es decir, el branding implica el desarrollo de un manual de identidad corporativo, implica desarrollar el elemento unitario base, pero para luego llevarlo y transcribirlo a todos los elementos que la empresa necesita para su comunicación, y
bien también llevarlo, lógicamente, a sus productos y servicios para que el conjunto de la marca quede bien plasmado y bien identificado en todo lo que es, digamos, las herramientas de comunicación. A partir de ahí, existe otro concepto que es el naming, que no es más ni menos que esa parte del branding donde de alguna forma tenemos que desarrollar la marca, el nombre de la marca, que en muchos casos muchas empresas que se están forjando, sobre todo a nivel de emprendimiento o sobre todo empresas que necesitan de alguna forma comenzar un nuevo camino o crear un nuevo producto o servicio, encomiendan en nuestro trabajo el desarrollo del naming, de la creación de un nombre que va a poder tener diferentes criterios que pongo ahí, extrapolándolo un poco al concepto, digamos, de gran empresa, pero que podemos desarrollar bajo o fundamentar bajo diferentes técnicas, como es la creación de una marca con un nombre abstracto, como puede ser, por ejemplo, marcas que pongo aquí como Lexus, como Kodak, por poner ejemplos tradicionales. Podemos basar el naming, el desarrollo del nombre en neologismos, como pasa, por ejemplo, como empresas que todos conocemos ya, como PayPal, como Evernote, o otros criterios donde muchas veces también aquí en la pequeña y mediana empresa, digamos ya de carácter más local, más regional, sucede que es vincular el nombre familiar, como puede pasar, o pongo aquí con ejemplos como Disney, que no deja de ser un nombre propio, o Tommy Hilfiger, por poner ejemplos, digamos, internacionalizados. O otras técnicas como es la conceptualización de un nombre, puede pasar con empresas como que todos conocemos también, como puede ser Apple, como puede ser Jaguar en el mundo del automóvil, o por último, nombres que lo que hacen es buscar una evocación, son evocativos como pasa, por ejemplo, con empresas de servicios o de productos que ofertan productos como puede ser Rankia, como puede ser Vueling, es decir, buscan un concepto abstracto pero que de alguna forma vincule su sonorización al concepto de, digamos, al que se dedican, evoca de alguna forma el servicio. Pero siempre, lógicamente, llegando a los públicos objetivos, al target al que nos vamos a dirigir. Ese nombre no se trata solo de crear un buen nombre. El proceso de naming requiere que ese recuerdo de nombre lo podamos luego extrapolar a una estrategia digital soportada en web, en redes sociales, donde además sus públicos, como decía antes, se sientan identificados con el nombre, que haya un recuerdo de marca, que haya exclusividad, ya no solo digamos burocrática, sino que además una cierta exclusividad para tener una notoriedad. Me gustaría que evaluaseis de alguna forma la importancia que tiene todo esto aquí en el desarrollo de una marca y para que una empresa sea competitiva. Y por último, digamos que con el desarrollo gráfico ya del branding, ya del desarrollo del nombre si la empresa lo precisa, insisto en que hay empresas que siguen apostando por un posicionamiento ya con un nombre creado, ya desarrollaríamos lo que son las aplicaciones corporativas de esa marca identitaria, de ese naming y ese branding, pues que se puedan adaptar ya a la estrategia digital, llámese redes sociales, página web, newsletter, donde sea necesario, y siempre fundamentado en un concepto que es como una especie de manual de instrucciones, que es un manual de identidad corporativa, donde la empresa, siempre bajo un servicio profesional, va a encontrar criterios de exclusividad en su color, en su marca, en su forma de reducir o ampliar la marca, en la unificación digital y también analógica, como decía, a la hora de aplicarla a diferentes elementos y buscando siempre una unidad perceptiva exclusiva en la marca. Este concepto, hasta hace muy pocos años, era muy, muy valorado en las grandes empresas, pero no hay empresa que hoy quiera perdurar que no invierta desde sus recursos, lógicamente, en una identidad y en una estrategia digital
en este caso. Sin duda, creo que es fundamental. Y a partir de ahí, con todo, digamos, este bagaje desarrollado, entramos ya en métodos de trabajo concretos que vamos a tener que aplicar en nuestra estrategia de marketing digital, aunque insisto que fundamentada también, ¿por qué no?, en el marketing tradicional, ¿no? Un término fundamental para la empresa de hoy en día, sea una empresa de servicios, sea una empresa que oferte productos, aquí en Extremadura, por ejemplo, es el concepto de omnicanalidad, que no es más ni menos que nuestra marca, nuestra identidad, tiene que estar correctamente configurada para apreciarse en cualquier soporte, sea físico, sea digital, sea de alguna forma interaccione con sus targets de cualquier forma, desde una videoconferencia como la que estamos haciendo hoy hasta el envío de un simple correo o un folleto publicitario, tiene que encontrar esa omnicanalidad a la hora de llegar en la estrategia digital al cliente y evitar, como decía antes, problemas de color, problemas de conversión de marca, problemas de espacios de difusión, de carencias visuales que de alguna forma pueden hacer que nuestra marca pierda valor, en este caso, en el entorno digital que muchas veces menospreciamos, aunque parezca una ambigüedad, debido a que no sabemos transcribir eso que hemos creado, digamos, en la marca soporte. Otro concepto que me gustaría y donde muchas empresas se pueden encontrar, digamos, ubicadas o donde van a necesitar un servicio o un asesoramiento, en la pyme, como decía antes, es en ese concepto de restyling de marca. ¿Qué es ese restyling de marca? Pues bueno, no es más ni menos que esa empresa que lleva operando en el mercado 10 años, 15 años, 20 años, y de repente se encuentra con que su oferta de productos, su oferta de servicios ha ido evolucionando. Además de evolucionar, ha encontrado nuevos públicos o busca nuevos públicos, en este caso bien digitales, bien por edad, bien por geografía, bien por características socioeconómicas, en fin, por el factor que ese briefing que hablamos antes puede expresar, y necesita que su marca, aunque ya esté, digamos, infundada en sus públicos potenciales, remodelarla. Es decir, hacer una adaptación de su marca bien en color, bien en tipografía, bien en concepto unitario. Sí, modernizarla. Modernizarla en el isotipo, en diferentes términos, digamos, más técnicos, para llegar a esos nuevos públicos, para transmitir que esa empresa hoy en día sigue siendo competitiva, evoluciona, crece con su mercado, crece en la comunicación, en su estrategia digital y muchas veces, pues en el estudio se trabaja, digamos, este concepto de restyling de marca, que es... A mí, por ejemplo, se me viene un ejemplo a la cabeza que es el de Coca-Cola, que en realidad básicamente la imagen siempre ha sido la misma, pero sí que es cierto, cambian la letra o cambian la orientación, pero el color, por ejemplo, la esencia siempre está ahí. Luego vamos a ver ejemplos y en este caso es un ejemplo, como dice Alberto, muy interesante. Ese restyling de marca, si lo analizáramos, ellos siempre trabajan una configuración donde está fundamentada en la colorimetría, en el color. El color rojo siempre. El color Coca-Cola, como se suele decir en este ámbito, que nunca varía, pero sí hay una evolución de alguna forma tipográfica en el desarrollo, digamos, del nombre, hasta encontrar, y gracias además por la pregunta, el concepto que vamos a ver ahora, que es el concepto de queribilidad de una marca. Claro, sin olvidar la esencia, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, también el logo de Apple, que también me viene a la cabeza, no deja de ser una manzanita, pero en muchas ocasiones pues, le ponen una rayita, lo cambian, le ponen el color, la dibujan, pero siempre es una manzanita. Eso sí, es sí, sí, sí. exactamente Es así. un restyling de marca. Que además has puesto dos empresas que nos sirven para hablar de este concepto que viene ahora, que es el de la queribilidad, como te comentaba y como comentaba al público, que de alguna forma habla de cómo podemos llegar a ese concepto abstracto de querer a una marca, de querer un servicio. Digamos, bueno, no en un sentido romántico, pero de alguna forma
¿Cómo podemos llamar a un refresco de cola cuando vamos a un establecimiento, a un restaurante, a un bar y decir, ponme una Coca-Cola? O en Apple, personas de sus targets, de sus públicos objetivos que llegan a amar a la marca y poner en un coche su anagrama con una manzana, comprar productos y guardar las cajas como si fueran verdaderas reliquias. Un fanboy se le llama a día de hoy, Exactamente. un fanboy. Y ahí entramos en un concepto donde la pequeña y mediana empresa también tiene su espacio, que es querer a una marca, ¿de acuerdo? Y que su propuesta de valor, de alguna forma, basado en su calidad, en la relevancia gráfica, en la exclusividad, en la motivación que expresa esa marca, siempre volviendo a lo mismo, a los primeros elementos que hablamos del briefing, del estudio pormenorizado de lo que es la empresa, puede llegar a ser querible por el cliente. Es increíble, pero os voy a poner algún par de ejemplos que también conocéis, dos empresas, en este caso una extranjera, otra española, como son Kleenex y Colacao. Todos sabemos que Kleenex son pañuelos, pero prácticamente hemos universalizado el nombre, ¿no? Universalizado el nombre como quiero un paquete de Kleenex o quiero comprar POSIT, por poner otro ejemplo. Cuando no son más que notas y la querabilidad, es decir, la esencia de la marca llega hasta tal punto donde el cliente sustituye producto por presencia de marca. Imaginemos lo importante que es desarrollar un buen naming, una buena identidad gráfica y posicionar el producto hasta este punto. O con Colacao, ¿no? Todos sabemos que normalmente, bueno, hay otras marcas, lógicamente, que están ahí, que quieren encontrar esa excelencia de queribilidad que hablaba antes, como puede ser Nesquik, por ejemplo. Pero hoy en día en España, normalmente, si no me equivoco, y si estarás de acuerdo conmigo, Alberto, pedimos un Colacao. Sí, es cierto, un Colacao, un Colacao. O mismamente, por ejemplo, ahora para llamar, a ver, en mi ámbito personal, yo me doy cuenta de que las personas al teléfono ya no lo llamamos teléfono. El que tiene un iPhone, pásame el iPhone o envíamelo al iPhone. No es envíamelo al teléfono, es como lo que me estás comentando tú. Hemos asociado querer tanto a la marca que al final no llamamos teléfono a lo que era el teléfono propiamente dicho, le llamamos iPhone. Es tremendo, la verdad. Y sí, Colacao, Nesquik, Kleenex, pues sí, son marcas que al final han calado tan fondo y tan hondo en nosotros que al final las llamamos de esa manera. Es curioso, es curioso. Es muy curioso y sobre todo es la excelencia de la Está marca. estudiado, claro. Y fijaros lo importante que es, ¿no? O sea, es sustituir, como decía antes, el continente por el contenido. Es decir, estamos hablando ya de una empresa que monopoliza un nombre y prácticamente se posiciona frente a su competencia de una forma ya, digamos, universal, pero que, volviendo a la estrategia digital, tiene que seguir potenciando en sus redes sociales, en su página web, en sus soportes, etcétera, etcétera. Nos comenta una chica que nos está viendo que para las máscaras de pestañas se le llama Rimmel. Y en realidad Rimmel es una marca. Otro ejemplo más. constante, habitual, en este caso en el mundo de la cosmética, donde hay muchos también que de alguna forma han universalizado un nombre y esa marca, lógicamente, ya tiene un poder de penetración y de percepción muchísimo más, mucho más difícil, digamos, de derrocar. Y una pregunta a nivel personal, yo te quiero transmitir esta pregunta. ¿Cómo de complicado es conseguir eso? Porque en realidad lo primero que tienes que llevar es mucho tiempo en la cima, porque claro, de la noche a la mañana no vas a cambiarle el nombre a un producto, que es lo que estamos hablando. Por ejemplo, voy a pedir un Colacao. Colacao lleva una trayectoria muchos años. ¿Cómo de complicado tiene que ser eso? No sé si me explico. Vamos a ver, es y no es complicado. Vuelvo a insistir que la pyme, la pequeña y mediana empresa, puede llegar a esta excelencia y esta credibilidad de marca. Tú, Alberto, comentabas antes, hablabas de iPhone, pero yo recuerdo, por ejemplo, hace 15, 20 años que se hizo una marca llamada Nokia. Nokia, sí. Teléfonos indestructibles. En principio se posicionó, como tú bien dices, en un teléfono indestructible, pero de repente desaparece.
Y sin embargo, iPhone llega con sus pantallas táctiles, da digamos, ese paso adelante, posiciona su marca matriz, que es Apple, y de repente iPhone empieza a ser ya prácticamente una marca, bueno, empiezas en ese momento, hoy lo es, Sí, sí, 2003, una, 2000. una marca llena de credibilidad. Entonces, a partir de ahí, no es necesario el tiempo, sino es, digamos, una mezcla entre un buen briefing, un buen informe de trabajo, un buen desarrollo gráfico, un prestigio de marca Sí. o de servicio, de producto y, de alguna forma, esa conjugación estratégica llevada a los soportes digitales, en este caso, va a hacer que nuestra marca, que nuestro producto se posicione como un nombre propio. De esto hay ejemplos, como he dicho, Sí. muchísimos y no necesariamente basados en el tiempo. Hay muchísimas empresas, startups, empresas innovadoras que llevan operando en el mercado poquísimo tiempo, que están consiguiendo esta excelencia. Se me ocurre ahora mismo en el mundo, por ejemplo, de la inteligencia artificial, donde ChatGPT, por ejemplo, ya es prácticamente lo mismo, un monopolio de marca, y veremos cómo otros operadores van a ser capaces de posicionarse digamos, en ese asistente Ámbito. virtual. Sí, ahora, por ejemplo, yo utilizo Copilot, que está incluido dentro del explorador de Microsoft Edge, que utiliza la tecnología ChatGPT 4, si no recuerdo mal. Y bueno, ahora dentro de poquito, que ya han presentado, que lo mencioné el otro día, el Samsung Galaxy S24, que ya trae inteligencia artificial incorporada dentro del propio Android 14, que lo corre de manera nativa. No te tienes que meter en ninguna aplicación y tal. Veremos por dónde sale eso, pero sin duda alguna eso es el futuro. Ese Bajo es, mi punto de vista, el tema de la inteligencia artificial. eso es el futuro, y ahí tienes un ejemplo de marca que, de alguna forma, tenéis un ejemplo de marca que ya está posicionada y lleva operando, si no me equivoco, un par de años, y estoy Sí, quizás sí, exagerando. quizás, sí, sí. Sí. Entonces, ya bajo un plan, estoy seguro, estratégico de marca, han conseguido posicionar su marca, y todo lo que derive el futuro de la inteligencia artificial en chatbots y tal, va a estar vinculado de alguna forma a esta marca. Sin duda. Ese es, digamos, la diana llevado y extrapolado a las grandes empresas que creen férreamente en esas estrategias de posicionamiento de marca, de nombre. También tiene mucho que ver el que seas el primero en llegar. Quiero decir, obviamente si no tienes competencia ninguna, eres el primero en llegar y haces las cosas bien, al final tu marca Eso es queda. un compendio entre saber detectar toda la propuesta de valor de tu empresa, saber encontrar esa exclusividad, que el cliente posicione en su mente ese nombre, esa marca, y que ese conjunto haga que al final te conviertas, pues, como bien dices, en este, digamos, en este en ese ranking de recuerdo de marca. Hay técnicas, lógicamente, para evaluar también todo esto, que es basar en simplemente hacer un recuerdo de marca en un universo concreto. Es decir, todo esto es muy importante. Luego también he optado por hablar de la marca en el concepto, digamos, de desarrollo gráfico, no ya en naming, en estos dos ejemplos que os pongo aquí un poquillo más abajo, que son dos empresas, o digamos una marca, mejor dicho, y otra marca, que para que veáis cómo se puede hacer la construcción de una marca desde ese briefing bien incorporado. La primera es una empresa que concretamente está relativamente cerca de aquí, en la zona de La Serena, y que su posicionamiento, su propuesta de valor era realizar, digamos, un servicio de restauración, pero posicionado en dos factores que hubo que detectar de forma muy importante. Uno era el factor de comida internacional, digamos, italiano, que no presentaba en principio ninguna diferenciación, pero unido a una política de producto de kilómetro cero, de cercanía, y además vinculado a Extremadura. Es decir, su oferta de restauración de cocina italiana iba a estar fundamentada en productos de Extremadura.
Y a partir de ahí podéis ver lo que fue el desarrollo de una marca que intenta transmitir ese ADN italiano, por decirlo de alguna manera, jugar con ese concepto de marca, pero a la vez dándole una exclusividad gráfica y estratégica en lo digital con el producto de cercanía, en este caso de Extremadura. O una marca que ya está implementada, por poner otro ejemplo, una marca territorial aquí en Extremadura, que tuve la suerte de trabajar para su desarrollo, donde se desarrolló primeramente el concepto de naming, de nombre, buscando un nombre que hablara de esa identidad de marca, de comarca, en este caso también cerca de aquí, en Olivenza, donde se encontró bajo ese proceso de criterio de creación de nombre, de ese nombre de tierra deseada, ¿no? Jugar con ese factor de deseo, de dehesa, de factor identitario diferenciador, donde luego posteriormente se le aplica, digamos, ya lógicamente el criterio de colorimetría que hablamos antes, de versiones de la marca, de colores exclusivos, regidos bajo un criterio, es decir, hacer un conjunto, un universo según ese briefing, ese target, esa propuesta de valor que tanto comento, para encontrar una marca potente, en este caso, como es Tierra Deseada. Aquí, estos dos ejemplos concretamente, tuvimos la suerte de trabajarlos en el estudio. Y por ir centrando ya el tiro de alguna forma y que perdure de alguna forma, digamos, la importancia de todos estos conceptos, tenemos ya algo que es el desarrollo digital de la marca. Es decir, hemos creado la marca, hemos basado los criterios siempre en la pyme, me gusta acercarme siempre a la pequeña y mediana empresa de aquí. Hemos dado ya, digamos, hemos hecho una apuesta ya gráfica, un desarrollo de marca, con todos los requisitos que precisara, sea creación de nombres, sea creación gráfica, sea, digamos, el concepto completo de branding. Y a partir de ahí tenemos que hacer esa estrategia digital que de alguna forma tiene que llegar a ya la marca se tiene que posicionar en el medio, digamos. Tenemos que llegar a ella. Y por poner algunos pasos, lógicamente aquí podríamos hablar horas y horas, pero bueno, se trata un poco de que os podáis llevar un concepto, digamos, genérico y que valore la experiencia que debe tener esta apuesta empresarial, donde, por ejemplo, nos vamos a encontrar con el factor de la promoción, esa última P de las 4 Ps del marketing mix, donde tenemos que hablar de redes sociales, donde esas redes sociales tienen que estar basadas también en el desarrollo de la marca, como decía antes, y en la identidad que nuestra empresa quiere transmitir. Esa identidad digital, que es una pieza hoy fundamental, las redes sociales, como todos sabemos, para que nuestra empresa pueda posicionarse con sus targets de una forma, digamos, económicamente soportable, sobre todo para la pyme, en muchos casos, que requiere acciones implementadas con costes asequibles, pero que posicionan a su empresa. Entonces, asegurar el éxito de una empresa requiere también esa estrategia digital digamos, en la operatividad de redes sociales, por ejemplo. Y sobre todo porque hoy en día tenemos muchas empresas que ofertan productos y servicios que no tienen un valor, en muchos casos, cuando hablamos del mundo online diferencial. ¿Cuántas empresas venden de una forma, digamos, secundaria, por buscar un término más común, un producto como un vino o como una cerveza de forma igual, verdad? Y cuánto necesitan diferenciarse por su marca para que accedamos a su web o a su red social para comprarlo, ¿no? Hay muchísimas empresas de distribución que venden un determinado vino que lo puedes encontrar en otras páginas web y posiblemente a lo mejor al mismo precio o incluso más barato. Pero la marca es lo que va a determinar que yo acceda, que encuentre esa credibilidad hacia esa marca, hacia esa empresa en muchos casos. Con lo cual, fijaros qué importante es el desarrollo de la marca en este caso. ¿De acuerdo? Dependiendo de nuestros objetivos en redes sociales, además,
habrá que segmentar bien correctamente las redes sociales, ¿no? Todos sabemos que TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, sea la red social que sea, no es lo mismo. Tenemos un target, tenemos un público determinado, tenemos un comportamiento, una vinculación, digamos, al uso de la red social y además de eso nuestra estrategia se podrá fundamentar incluso económicamente de diferente forma a la hora de transmitir nuestra identidad gráfica digital según apostamos por una red u otra y según encontremos nuestro público objetivo y nuestro target. Con lo cual, nuestra estrategia de marketing operativo digital siempre tiene que tener en cuenta, lógicamente, estos factores. Y en todos, porque insisto que podremos hablar muchas horas de esto, por resumir también en algunos aspectos, algo de lo que se habla mucho y que es ese posicionamiento, en este caso de marca, de identidad, que es esos dos conceptos, ¿no? Un poco que se habla mucho de ellos, pero que se conocen poco en el fondo en la pyme, que es ese concepto de SEO o ese concepto de posicionamiento SEM, del que se habla, pero que a veces no llegamos a entender del todo lo importante que es para una pyme, ¿no? El SEO, concretamente, estamos hablando de posicionar nuestra marca, nuestra estrategia gráfica, nuestra identidad, nuestro plan de marketing digital, de alguna forma, desde un posicionamiento hecho bajo la puerta de entrada para nuevos clientes, como pueden ser los buscadores, y que de alguna forma nuestra presencia digital aumente, pero siempre encontrando, digamos, recursos asequibles para la empresa bajo la correcta programación de una página web, bajo, tú Alberto yo creo que conoces ese mundo perfectamente, sí. Bajo de alguna forma hacer estrategias cruzadas bajo un plan digital donde redes sociales, correos, página web interaccionen en búsquedas bajo una cierta presencia digital. Que eso además da confianza cuando tú te metes en una página web y aparece también alojada dentro de la propia página web tanto los enlaces de las redes sociales, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, y que tú puedas contactar directamente con los responsables de esa empresa, eso da confianza. Y el tema del posicionamiento web también me llama la atención porque ¿cuántos de nosotros vamos a buscar un sitio para comer, por poner un ejemplo, y lo ponemos en Google? Y Google nos arroja un resultado que va en función de la ubicación, de la cercanía, pero también de las opiniones. Entonces, el tema del posicionamiento web es interesante de cara a cuando tú tengas tu empresa y la gente busque tu servicio, tú aparezcas de los primeros. Todo eso influye y todo eso se trabaja y todo eso se... Todo eso tiene que estar implementado, como decía antes, en la estrategia de desarrollo digital y con ese posicionamiento SEO que requiere, digamos, conocer un poco el interior, ¿no? de la estrategia para llevarla, como digo, a redes sociales, a página web. Y ese posicionamiento también, digamos, alternativo, pero que tampoco hay que menospreciar, como es el posicionamiento SEM, y que de alguna forma el posicionamiento SEM nos va a llevar a que con algo de inversión, en este caso, ya digamos más activa, podamos posicionar, como comentabas, Alberto, nuestra marca, nuestra estrategia digital, de alguna forma buscando ese símil que teníamos hace 20, 30 años en soportes físicos, cuando todavía lo digital estaba en pañales, como era, por ejemplo, pues esas páginas amarillas que todos conocemos, donde metíamos, bueno, pues según un pago concreto, nuestra notoriedad de empresa se podía, digamos, de alguna forma, amplificar, ¿no? Como toda esta vida, pues se actualizó a problemas del directo. Bueno, mientras lo solventan, lo que quería decir que ese posicionamiento SEO, es decir, esas técnicas de programación, asesoramiento estratégico, junto con ese posicionamiento de pago, pueden hacer
que entre ese camino para la pequeña y mediana empresa encuentren esa excelencia digital y de posicionamiento. Disculpa, se me escucha, ¿verdad? Sí, que problemas del directo, bueno, cambio el micrófono y listo, que se le ha agotado la pila. Comentaba que el tema de las páginas amarillas, como bien comentaba, menos mal que eso se ha modernizado y se ha actualizado, porque en realidad las páginas amarillas yo las recuerdo de pasada y la verdad que era un poco rollo. Te quería transmitir, José Antonio, una pregunta que nos hacen. ¿En cuánto tiempo se puede tener un resultado cuando se hace el posicionamiento? Me comentan si esto es inmediato, no es inmediato. ¿Cuánto tiempo se tarda aproximadamente? Bueno, aquí, desde mi punto de vista, entran dos factores. Un factor que es el tiempo, como está diciendo la persona, pero paralelamente la indexación, es decir, cómo ese posicionamiento SEO y SEM sé activarlo, conjugarlo de forma estratégica bajo una buena estrategia digital y que la curva de elasticidad lleve a que esa indexación de nuestra marca, de nuestro producto, de nuestra empresa, llegue a Internet. No olvidemos que todo esto pasa por, como hablábamos antes, por portales ya, digamos, que tienen monopolizado de alguna forma ese posicionamiento de marca y como es Google, por ejemplo, y que de alguna forma tenemos que saber, como decía antes, saber trabajar esa delgada línea roja entre el posicionamiento SEO orgánico y el SEM, que de alguna forma es de pago, pero que va a hacer que podamos posicionar también bajo ratios de edad, ratios sociales, ratios geográficos, nuestra empresa, ¿no? Si mi empresa tiene, digamos, un ámbito físico, el plan de marketing digital debe de llevar una estrategia donde se evalúe el alcance de su empresa, cómo puede incrementar, digamos, la llegada de clientes o el determinado objetivo, digamos, que se haya marcado de una forma efectiva y que su inversión, su ROI, su punto de inversión, digamos, sea optimizado al máximo. De esto es, digamos, el desarrollo digital de la marca o el desarrollo digital en general, ¿no? Saber mezclar adecuadamente el concepto SEO y SEM y llevarlo de una forma operativa a nuestra, digamos, a nuestra estrategia. Y bueno, yo creo que con estos conceptos, más o menos, sin llegar a profundizar más e intentar que fuera lo más ameno posible, podéis llevaros de alguna forma, un concepto bastante global de lo que un estudio de comunicación, como es González Carrillo Estudio, intenta forjar y apostar para que la empresa, la pequeña y mediana empresa, bajo presupuestos y costes de alguna forma asequibles, pueda llegar a todo este mundo, pueda llegar a esa excelencia y que su camino en la presencia de marca, en la presencia de comunicación, sea muchísimo más, más competitiva, digamos, en el buen sentido de la palabra. Dejaros ahí, bueno, un poco donde podéis ver algunos ejemplos de los servicios que prestamos, de nuestro correo, nuestro teléfono y también mi nombre, como no, agradeciendo siempre, como decía, a la CREX, a Acelera Pyme y a ti en especial, Alberto, y a todas las personas que se han inscrito, pues... Pues, José Antonio, muchísimas gracias. La verdad ha sido bastante interesante. Comentaros, gracias también por estar ahí vosotros, que desde la CREX y desde Coeva estamos impulsando, ya lo mencioné en algunas ocasiones, pero bueno, viene bien saberlo, para que podáis acceder a unos cursos que son totalmente gratuitos para el tema de la digitalización o el ámbito de la digitalización. Tenemos 3 actualmente, como comento, son totalmente gratuitos y son oficiales. Tienen plazas limitadas y, bueno, en principio tienen prioridad la gente que esté desempleada, pero el que esté también ocupado también puede acceder. Son 3, como comento, son operaciones auxiliares con tecnologías digitales, digitalización aplicada al sector productivo y operaciones con tecnologías habilitadoras digitales. Para acceder a estos cursos, muy sencillo. En Google ponéis Coeva
entráis en el primer enlace, como tenemos un buen SEO y un buen SEO, el primer enlace es el nuestro. Entonces, clicáis ahí, os saldrá un banner donde podréis registrar, poner vuestros datos y enseguida podréis empezar a cursar esta material. También comentaros que desde la oficina Acelera Pyme, pues estamos a vuestra disposición para cualquier cosita. Como os quería decir antes, el número de teléfono es el 924-286161 y podéis contactar también con nosotros por correo electrónico oap-badajoz@crex.ex. De igual manera, por si no lo habéis seguido, lo copiaremos y lo pegaremos en el enlace del chat. Muchísimas gracias, la verdad, José Antonio, ha sido un placer y hasta la próxima jornada. Gracias.